tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a este Ley de Magallanes, última conexión, ¿no? Hoy, lunes 23 de mayo, Leito Bustos, buenas noches, amigos. Una noche más, conectados por Polar Comunicaciones en el canal 28 de TV Red, en el canal 41 de Claro y para todo el mundo en www.radiopolar.com. Este capítulo, nuestro amigo Camilo Jerez, en lo alto de Polar Comunicaciones, ya está grabando para que a eso de las 2:30, 12:45, esté en el canal de YouTube y usted pueda verlo cuantas veces quiera. Los familiares de todos que puedan ver. Le agradecemos la amplia sintonía, ¿no? A la gente que encuentro en el centro, los mensajes de WhatsApp, de Facebook, que están viendo el programa, muy agradecidos. Dos grandes invitados tenemos el día de hoy, pero de primer nivel. Eso, como se dice, de filete. Hoy día es una noche de filete. Pero antes, Daniel Graglia, 3000 kilómetros de cielo, Leito. Hoy día elegí un poema y que no se sientan identificados los invitados, pero se llama así: Como el tiempo ha pasado. Decir abuelo ayer era de viejos, hablar de cosas lejanas que nunca llegarían. Decir abuelo era mirar a un hombre serio, solo sentado en el banco del corredor lejano, de pelo blanco, bigote espeso, viejo callado y misterioso, con un mate y un sombrero. Decir abuelo hoy es decir hermano. Decir abuelo es ver a tu nieto entre tus manos. Decir abuelo es mirarlo y no creerlo. Como el tiempo ha pasado. Decir abuelo es decir nosotros en estos tiempos. Decir hermano es decir abuelo. Me da por no creerlo. 3000 kilómetros de cielo, qué lindo. Daniel Graglia, poesía regional. Recuerden, este libro y muchos otros los encuentran en todas las bibliotecas públicas de la región. Así que un agradecimiento a la DIVAM también, que nos proporciona, ¿no?, libros para poder leer. Y bueno, yo siempre lo he dicho, la lectura es la fuente del conocimiento. Y está de moda en tiempos de revoluciones el color verde oliva. Así que quiero darle la bienvenida al reelecto presidente del Partido por la Democracia, Luis Fernando Pérez Zúñiga. ¿Qué tal? Bienvenido a este ley. Muy buenas noches, es un gusto tenerlo. Buenas noches, Alejandro, muchas gracias por la invitación y bueno, siempre es un honor estar contigo también en las telecomunicaciones, las radiocomunicaciones y telecomunicaciones. Además, nosotros hemos hecho radio en Radio Porvenir mucho tiempo, así que... Análisis, debate y cambio. Un gran programa. Buena tenida, Luis. Sí, bueno. Tiempos electorales hay que andar con un poco de combate, no, eso es broma. Pero no, esta es una camisa verde oliva, la verdad es que es buena camisa y además bastante buena para el tiempo de invierno. Entonces la recomiendo comprarse esta camisa en ropa americana, por cierto. Muy buena y barata. Y barata, sí. Comandante, gracias. Y del verde oliva, un verde petróleo, pues. Pero debajo también hay una esencia de verde oliva. Marco Bamón, ¿de qué tal? Bienvenido a este ley. Hola Alejandro, buenas noches. Muchas gracias por invitarme. El verde es circunstancial. Por el frío también. La polerita igual es de Polar. Así que bien abrigado porque en Punta Arenas hace bastante frío hoy día. Así que después del programa seguramente habrá que... y el pañuelo palestino también es bueno, El pañuelo palestino. Por cierto que sí. En honor a mi gran amigo Daniel Jaude. Mira. Algunos dicen que Magallanes puede ser la tierra prometida. Sí, o sea, en realidad no algunos, bastantes están pensando en aquello, ¿no? Y señales hay suficientes y preocupantes al respecto. Como por ejemplo, Marco y Lucho, para abrir el tema al tiro antes de entrar a lo político, que Magallanes es la segunda reserva de agua mundial. Claro, así de es. Agua dulce. Por cierto. Eso hace el interés también de mucha gente, ¿no? Bueno, hace ver más que nada, Alejandro y Marco, el tema del futuro. Yo creo que en eso tanto la región de Magallanes, nuestro país como Chile, o continente americano, sudamericano, hace que tengamos que pensar en el futuro y en la reserva de agua, que mal en algún momento terminado en el planeta se va a empezar a terminar, y por lo tanto esperamos que el hombre tenga el conocimiento futuro para reemplazar este vital elemento, ¿cierto?, para la vida humana, digamos, de la especie y todos los animales. Y en eso, Lucho, ha sido un aporte, quizás lo que ha hecho el senador Guido Girardi, de este Congreso del futuro, de hablar estos temas que no se hablan y que muchas veces es desconocido para la gente. Pero hoy día hay Congreso, acá en Punta Arenas estuvo el propio Girardi. Me parece bien eso, que se abre y que se hablen esos temas, que estamos hablando de 15, 20 años más. Pero algunos incluso hablan que se podría generar una tercera guerra mundial por el agua.
Bueno, es importante ahora justo que están viendo las imágenes, digamos, de la presidenta Bachelet que hizo el anuncio, digamos, del Ministerio de Ciencia. Yo creo que apunta a eso precisamente de que tengamos una política de ciencia a nivel de país y que hoy día nuestros niños, sobre todo, ¿cierto?, vayan adquiriendo conocimiento de lo que significa la construcción de futuro y todo lo que significa el medio ambiente, los temas, digamos, de desarrollo sustentable, sobre todo en las ciudades más urbanas. Y bueno, y como nosotros aquí a través de, hacemos a propósito de cultura que está Marco, también hacemos una enseñanza cultural con respecto a todo lo que significa preservar, ¿cierto?, cuidar nuestro medio ambiente. Sin duda, Marco, Yo pienso es parte de la cultura, ¿no? Porque claro. hoy día me decían, el otro día en una mesa de amigos me decían, nosotros nos hemos transformado en hormigas con celular. Sí, pero es lo que podemos percibir todos los días en nuestro andar por las ciudades, desde las más pequeñas hasta las urbes más grandes del mundo, ¿no? Sin lugar a dudas, y cuando hablamos de ciencia, hablamos de la intención de un país que aporta su cultura, ¿no? Definitivamente. La mirada científica del desarrollo del mundo y del desarrollo del ser humano es tremendamente importante a la hora de definir, por ejemplo, políticas culturales. No hay ninguna contradicción entre uno y otro. Ambos son muy consubstanciales y tienen una relación simbiótica que es producto de la dialéctica de la vida. Claro. Entonces, hoy por hoy la ciencia es una tremenda preocupación de quienes están viendo que lamentablemente la inhumanidad y la indolencia de ciertos grupos en la tierra, en esta tierra, ¿no? En este pedazo en este peñasco que habitamos todos, bueno, hay ciertos poderosos que no miran con buenos ojos el futuro, sino que solamente piensan en el presente. Y ahí, lógicamente, quienes hagan todos los intentos por desarrollar pensamiento científico y lógica científica, pues bienvenido. Así es. Y del presente vamos a conversar, pues, Luis Fernando, esta elección del PPD, cómo estuvo la participación de los militantes, cómo viviste este proceso, cómo recibiste este triunfo, ¿no?, de ser reelecto por 2 años más en un partido tan importante como el PPD, un partido que, si bien es cierto, fue instrumental, fue clave para la recuperación de la democracia. Bueno, primero yo diría agradecer, bueno, a la gente que participó en el proceso, agradecer a la gente que votó por uno y votó por la lista. Nosotros llevamos la lista Otro Magallanes Posible, que significa que precisamente podamos ser capaces de ir cambiando las cosas más en profundidad, digamos, como sociedad. Y bueno, con el nivel de participación que se dio, que fue muy similar a la anterior, digamos. De hecho, yo sé que la vez anterior como 107 votos y ya saqué como 120, que se aumenté muy poco, pero aumenté, digamos. Y lo otro interesante fue del proceso electoral, fue el refichaje. Había gente del CERVEL que estaba ahí presente, los militantes refichados, se reficharon más o menos cerca de 103, 104 militantes en el proceso del CERVEL, y fue interesante porque es la primera vez que teníamos una elección interna, con presencia, digamos, de un organismo del Estado que estaba controlando la votación. Y bueno, y esperar ahora que todo lo que significa la agenda futuro, que es más bien trabajar, ¿cierto?, con respecto a profundizar las políticas, digamos, de la presidenta Bachelet, que ojalá las promesas ya sean realidades en materia de infraestructura, los hospitales, la inversión que se hace en zonas extremas, ver el tema de la profundidad, digamos, que podemos hacer con respecto nuevamente a la reforma laboral, ver todo lo que significa la nueva constitución. Yo creo que es muy importante lo que se hace en materia, digamos, de la reforma de la nueva constitución, y de qué manera invitamos a la ciudadanía, a las vecinas y vecinos a participar de esta tarea que es importante de la nueva constitución, y de qué manera también vamos fortaleciendo las políticas tanto a nivel de gobierno regional. Y por otro lado, el desafío, que es el desafío electoral, que es el desafío de las municipales, de qué manera el Partido por la Democracia se convierte en una fuerza importante. De hecho, el PPD es la primera fuerza electoral en la comuna de Punta Arenas. Bueno, en Punta Arenas es la primera fuerza electoral, junto con el Partido Comunista, somos la primera fuerza electoral. Es un buen pacto ese. Es un buen pacto, fíjate que somos más que la Democracia Cristiana y el PS juntos. La vez pasada fuimos con el Partido Radical, pero esta vez, digamos, si mantenemos la correlación de fuerza, seríamos la primera fuerza política, digamos. Por eso es muy importante que en esta lista tanto Partido por la Democracia como Partido Comunista se proyecte en las principales comunas y también tengamos presencia en las comunas rurales. Ahora, yo creo que, hablo aquí como Partido por la Democracia, yo creo que por primera vez vamos a tener concejales natales, de los 25 años, 28 años de democracia. Nunca el Partido por la Democracia tenía un concejal en Puerto Natales, vamos a tener hoy día concejal,
vamos a mantener por venir y yo creo que en Punta Arenas vamos a seguir siendo una fuerza importante electoral. Esos son los desafíos, pero los desafíos más importantes son que tengamos ideas programáticas, que seamos capaces de construir una ciudad segura, verde, y cuando yo hablo de seguridad no hablo solamente de seguridad ciudadana, sino que hablo de seguridad en materia de salud, seguridad en materia, digamos, de la vejez, que es muy importante, digamos, de qué manera nosotros vamos trabajando, construyendo seguridad social, de qué manera somos justamente lo que hablamos anteriormente, más sustentables, de qué manera tenemos una ciudad, ¿cierto?, que vaya preservando, digamos, todo el medio ambiente, de cómo se va desarrollando aquí al 2020, los 4 años próximos de Punta Arenas, y cómo, de qué manera vamos haciendo gobiernos locales que sean inclusivos con el tema, tanto, digamos, inclusivo me refiero en todos los temas, en materia, digamos, de la sexualidad, en materia de migración, en materia, digamos, de la diversidad que compone una sociedad, digamos, y en ese ser mucho más inclusivo y tener aspectos programáticos que nos permitan hacer un municipio y una izquierda mucho más progresista y inclusiva para toda la sociedad. Yo creo que eso tiene que marcar la diferencia y yo creo que en eso, junto con el Partido Comunista, junto con muchos ciudadanos que son de izquierda acá en la ciudad y en la región, tenemos que marcar la diferencia. Luis, ¿por qué ha existido tanta odiosidad del resto de los partidos de la nueva mayoría en el tema de primarias hacia el PPD? ¿Por qué a través de los medios de comunicación vemos comunicados siendo tan odiosos con el PPD por el tema de las primarias? Cuando fue el propio Bocasi que en el 2008 desafía a Morano y le dice, no, acá el que tiene mantiene. ¿Por qué vemos eso en las crónicas de todos los días? Porque yo creo que hay un error de, primero, yo entiendo la disputa local, digamos, yo entiendo que los partidos quieren alternancia, quieren disputar lo que significa la municipalidad, en este caso vamos a hablar de Punta Arenas. Y es la madre de las batallas. Claro, no, pero fíjate, yo creo que es importante de que todas las municipalidades son todas importantes. Fíjate que yo creo que, claro, acá tiene una importancia, obviamente, porque concentra un 86% de la población a nivel regional. Claro, y cierto, también concentra una buena cantidad de electorado. Pero aún así, yo creo de que lo que ha pasado con los partidos es que nosotros aquí tenemos que mejorar la ley de primaria. O sea, nosotros, primero, el PP está de acuerdo con las primarias legales. Emilio Bocasi también está de acuerdo con las primarias legales. Jamás hemos dicho que hemos estado contra las primarias, al contrario, queremos primarias. Pero la ley no fue tan perfecta, yo creo que la ley hay que perfeccionarla, o sea, hacer ley obligatoria a todos los municipios, a donde exista más de una alternativa, hacer primarias en forma obligatoria. Y acá, lamentablemente, algunos partidos han llamado a una consulta ciudadana que nadie sabe, yo nunca he sido invitado a una reunión de eso, yo no sé cómo va a ser esa consulta, creo que es ilegal. Pero segundo, y eso tampoco puede llevar la chapa de la nueva mayoría si hay un partido excluido. No, claro, lo excluyeron, por eso en su génesis lo excluyeron. Jamás me han invitado a mí a una reunión donde la cual, por último, yo soy minoría dentro de la nueva mayoría. ¿Qué puedo hacer? O sea, pueden preguntar, ¿usted está de acuerdo? No, no estamos de acuerdo. Y decir, mire, este partido, el Partido de la Democracia, no está de acuerdo y nosotros sí estamos de acuerdo. Pero me parece mucho más. Pero a mí me parece que la exclusión, en la génesis, digamos, de marginar a un partido, que por cierto, y vuelvo a insistir, es la primera fuerza electoral de la ciudad de Punta Arenas, tiene el alcalde en ejercicio que lo eligió la propia nueva mayoría, sacando más del 53%, y no nos invitan. Yo creo que ahí hay una conspiración que no es buena. No es buena para la democracia, no es buena para la nueva mayoría, no es buena para la participación, porque tú no puedes generar una participación si excluyes a alguien. Eso no. Es como que no te invitan a la fiesta, pero la hacen en tu casa. Claro. Y eso es una falta de respeto. Eso me parece que no corresponde. Lo encuentro antidemocrático. Fíjate que yo, con la experiencia que tengo política y por lo que luché con dictadura, fíjate que yo nunca me había sentido excluido a una discusión, porque la democracia tiene que ser inclusiva, tiene que ser tolerante y tiene que ser capaz de discutir las ideas. Y por supuesto que se generan mayoría y minoría, pero las minorías también son integradas y también son respetadas y también son escuchadas. Claro. Y en ese sentido yo no me siento minoría, me siento excluido, que es peor. Y de eso yo creo que la mala práctica que están haciendo algunos partidos lleva, digamos, de que lamentablemente la ciudadanía se empieza a dar cuenta que el que no exista primaria no es por una responsabilidad del PPD. Ni del alcalde. No, ni del alcalde tampoco. Es un acuerdo nacional donde los 56 municipios que tiene la democracia cristiana no quiso ir a primaria. Por lo tanto, los 37 municipios que tiene el PPD a nivel nacional tampoco van a primaria. Los 34 municipios que tiene el Partido Socialista tampoco van a primaria. Los 14 municipios que tiene el Partido Radical tampoco van a primaria. Y los 8 municipios que tiene el Partido Comunista tampoco van a primaria. Por lo tanto, en aquellos municipios donde existía alcalde de nueva mayoría, no hay primaria. Solamente hay primaria en 66 comunas donde está
los candidatos de las alcaldías de oposición. Y ahí van a haber primarias. Y por lo tanto, ese fue el acuerdo. Nosotros no tenemos un poder para romper ese acuerdo. Y si aquí está la voluntad de buscar algún mecanismo que permita, pues yo no estoy diciendo que Emilio ya es candidato, ¿te das cuenta? Porque tampoco han sido proclamados los candidatos. Claro. Y si aquí hay algún mecanismo, alguna manera, pues yo entiendo a los candidatos que quedaron, digamos, sin el respaldo del partido político. Yo entiendo, digamos, a lo que pasó a los candidatos que no le han dicho, digamos, la firme, sus propias directivas, por qué firmaron el pacto y por qué lo excluyeron a ellos, por qué no hicieron primaria, los entiendo. Pero si hay alguna posibilidad de haber algún mecanismo, por favor, invítenos, hablemos, discutamos, pero no lo excluyan. Porque Claro. eso no es una práctica, no es una buena práctica de política democrática. Eso no es transparencia. Yo creo que hace que precisamente la gente vaya perdiendo la credibilidad en nosotros. Fíjate que ayer a mí me decía alguien, pero votó poca gente en el PPD Claro. a comparación del padrón. Pero obviamente la participación fue baja, porque la crisis es muy baja. Claro, hay una caída libre en todos los partidos. Pero hay una En la caída democracia libre. cristiana nos votaron que sea 300. 300, en el Partido Socialista 200 y tanto, 300, ¿te das Claro. cuenta? O sea, uno puede empezar a preguntar, pero lo que pasa es que esa es la realidad política. A mí me encantaría que hubieran votado más gente, pero es la realidad y es la realidad política que pasó en la elección hace 2 años atrás. Y la caída libre, cuando yo hablo de la caída libre, el impacto real que vamos a ver de la caída libre, que es transversal, de centro, de derecha, de izquierda, en materia, digamos, municipal o en materia de participación ciudadana, nos vamos a dar cuenta que va a ser el nivel de abstención. La abstención cada día va a ser más grande porque la clase política, que se llama clase política, que es una equivocación, está desacreditada. La gente está perdiendo la confianza no solamente en los políticos, en las instituciones como las Fuerzas Armadas, el ejército con los niveles de corrupción, está perdiendo la confianza en todo lo que pasó en la iglesia, los valores morales, lo que está pasando, ¿cierto?, en el fútbol. ¿Te das cuenta? Entonces hay una crisis de credibilidad que obviamente golpea y por lo tanto la abstención va a ser muy grande y eso pone en riesgo, digamos, un momento determinado la República. Yo creo que la República requiere de mayor participación, por eso estos movimientos sociales son importantes, están en sintonía, pero también esa sintonía de los movimientos sociales tienen que participar de la democracia, por eso es muy importante lo que están haciendo los partidos, digamos, de la nueva mayoría, o algunos, digamos, que es muy importante promover la nueva constitución, que la gente participe, que se organice. Hoy día están todos los mecanismos de poder facilitar, digamos, el mecanismo de buscar una nueva constitución. La derecha no quiere. La derecha no quiere que la gente participe. La derecha no quiere, digamos, que la gente busque una nueva constitución. Por eso el señor Alaman dice, se puede hacer hoy día un comité de la nueva constitución arriba de un ascensor. Se ríe. Es una falta de respeto. Entonces te das cuenta, hay gente que por lo menos se está organizando para buscar una salida más democrática, más republicana, más de igualdad, más de justicia, más, digamos, de equidad, digamos, en este país. Pero bueno, eso hay que discutirlo de cara a cara con la ciudadanía y en eso estamos trabajando. Yo creo que es muy importante que Chile vaya viendo el futuro. ¿Por qué queremos una nueva constitución? Porque entramos en un nuevo siglo también, Alejandro. Claro. Estamos en un siglo XXI y por lo tanto no solamente queremos una nueva constitución para el siglo XXI, queremos, como dice una amiga, un cambio cultural para el siglo XXI, queremos un cambio, digamos, de constitución, un cambio de participación, un cambio de equidad, Claro. en fin, varios cambios que se van provocando en la sociedad. Hoy día en América Latina, en América del Sur, estamos en crisis. Imagínate lo que pasa en España, que todavía no se ponen de acuerdo hace meses en quién va a gobernar España. Hasta el rey se metió, ahora se metieron todos buscando la gobernabilidad en España. Lo que pasa en Brasil, lo que pasa, digamos, en bastantes países. No, claro, digamos, y temas hay mucho, el misma agua. En Chile y Colombia son los únicos países donde te cortan el agua si no lo pagas, que es un elemento vital. Entonces eso es una constitución donde a mí me gustaría ver esos temas, donde realmente el agua sea un derecho, la educación sea un derecho. La Chile anunció una FP estatal, a mí me parece una idea genial, pero cuando empiezan esas comisiones de expertos, ¿no? Ahí es donde empieza también a desvanecerse un poco el sueño, ese sueño que aún existe, como decía Salvador. Bueno, de sueños los chilenos sabemos bastante. Pero yo creo que el mejor sueño que puede tener un ser humano es ser capaz de construir el camino que van a caminar los otros y no la generación que construye o que intenta construir. Hay miradas diferentes, ¿no? Hay gente que construye para ellos y para el hoy.
Yo pienso que el sueño más importante es confabularse con lo que nos une y confabularnos para pavimentar el camino de las futuras generaciones. A nosotros, a nuestra generación nos ha tocado vivir situaciones muy complejas, incluida la dictadura militar, incluida. Pero una vez asumido el gobierno de Patricio Aylwin, las complejidades también estuvieron a la orden del día para poder entender qué es lo que estaba sucediendo. Y bueno, ahí el arte también y la actividad artística también tuvo su lugar y su aporte, que pareciera que se diluye en la década de los 90, pero luego aflora en la movilización social al calor de los estudiantes. Pero déjame un poquito, Marco, un poquito antes. Uno de los primeros revolucionarios del teatro, que era un genio, fue Andrés Pérez. Un revolucionario, a su manera, pero revolucionario. Y hace poquito se le rindió un homenaje muy lindo, que yo incluso participé con mis hijos, vino Aldo Parodi, pero pareciera que el recuerdo de Andrés en la ciudad está casi como en la atmósfera, ¿no? Nadie es profeta en su tierra, lo he dicho yo siempre. Bueno, la situación del artista en Chile no es de las mejores. Y esto tiene que ver con toda una metodología del Estado para construir a un ser humano que es capaz de no interesarse por las artes, por la lectura, por observar el teatro, por ir al circo, por ir a una ópera, por leer un cómic. No son casos particulares ni aislados, es una forma de construir un país, es una forma de moldear la mentalidad de las personas. Pero lo más interesante no es lo negativo que sucede, lo muy negativo que sucede, o lo amplio del espectro negativo de la reflexión acerca del arte, sino que es lo poco positivo que hay. Porque sin lugar a dudas, hace mucho tiempo, Andrés no estaba en la mirada ni siquiera de 2 o 3 o 4 personas en nuestra ciudad. Hoy día 100 personas reconocen la actividad de Andrés Pérez. Y mañana si son 200 vamos sumando de a poquito. Vamos sumando, claro. Y va de la mano de muchas cosas, porque Andrés solamente es un botón, porque te podría hablar de Domingo Tessier, de Marta Cáceres, de Rodrigo Álvarez. Bueno, y entender el desarrollo de los artes, sin duda uno de los grandes revolucionarios del teatro chileno es Luis Emilio Recabarren, ¿no es cierto? Y que por algo anduvo en esta zona. Por cierto, y aquí creó grupos de teatro también, como los creó en muchas regiones del país, en sus viajes, ¿no es cierto?, al calor de la formación de los trabajadores, de la organización de los trabajadores en Chile. Andrés Pérez y el cariño de Punta Arenas hacia él va creciendo día a día. Se van desarrollando algunos fenómenos como el que sucedió el fin de semana pasado. La venida de Aldo Parodi fue tremendamente significativa para Parodi y para los que conversamos con él y estuvimos compartiendo el escuchar de primera fuente cómo pensaba el país Andrés Pérez, cómo retrató al pueblo chileno en sus obras de teatro, sin lugar a duda, de un valor inconmensurable. Eso nos refresca a todos aquí en Magallanes para poder seguir después del trabajo de las 6 de la tarde, a ir a los ensayos y trabajar hasta las 10 de la noche. Vender nuestras obras después de ver el teatro. documental, Marco, que fue hermoso ahí en las instalaciones del Centro Cultural, que es hermoso, eso es hermoso, de primer nivel. Yo conozco otro, incluso está casi como el GAM en Santiago, una cosa así. A ese nivel, ¿no?
Yo después de ver ese documental dije, Andrés Pérez es un genio. ¿Tú compartes conmigo eso? Sin duda que sí. Él es un hombre como los hay pocos, ¿no es cierto?, en nuestra contemporaneidad, ¿ah? Porque fuimos contemporáneos de él también, de Andrés. Y haber tenido la oportunidad de ver sus obras, de escucharlo, de conversar con él en Valparaíso, de estar atento a qué estaba creando, nos deja a nosotros el sabor de haber pertenecido a un grupo de trabajadores del teatro que tiene mucho soporte ético y moral para enfrentar el mundo del teatro, ¿no es cierto?, con un objetivo claro, que es interpretar la realidad de un pueblo que a veces sufre, Marco, pero a veces ríe. Qué lindo. Bueno, tú me viste ahí en la tribuna con mis 2 hijos. Sí, sí. Y después de eso uno de ellos me dice, papá, quiero hacer teatro infantil, con 6 años. Entonces esa es la plantita que se tiene que ir regando todos los días. Sí, hoy día se hacen grandes esfuerzos para que los chicos desarrollen sus habilidades de las artes escénicas. Hay un anteproyecto de ley en la Cámara de Diputados que permitiría que el teatro en esta nueva reforma educacional entre como malla curricular. Entre en la malla curricular, y eso sería magnífico, sería una gran noticia para todo el porcentaje de cesantía que hay en torno a nuestros colegas que son del mundo del teatro. Entonces eso nos alegra mucho. La danza y el teatro podrían, si todo funciona y se hacen las cosas como se tienen que hacer bien, podríamos tenerlas en la malla curricular y ya... Un gran paso. Claro, es cosa que no se discuten en otros lugares, que ya están dadas, se dan por sentadas, pero aquí estamos cambiando... Vamos cambiando la sociedad para bien. Vamos, como decía Carlitos, vamos de lo simple a lo complejo. Leito Busto, vamos al corte entonces de esta última conexión y ya volvemos con estos 2 grandes invitados, con estos revolucionarios, y vamos a hablar pues, de seguir, así como es en ley, de lo humano y lo divino, de lo político y de lo no político, de la religión. Acá todo está permitido. Así que vamos a ese corte, ya volvemos. No se despeguen de la sintonía de Polar Comunicación.